Bueno, buenas tardes. Me va a tocar remarla un poco, pero seguro que deben tener un poco de sueño de siesta. Para despertarlos, voy a pedirle a los operadores que antes de empezar mi presentación pongamos dos videos. Uno es un video australiano. Pretenden aumentar ese porcentaje porque en realidad el consumo interno es uno de los mercados que son muy importantes y en Argentina se transforman mucho más importantes porque son los que nos, en los momentos de ciclos internacionales de precios deprimidos, justamente es el mercado interno el que sostiene la funcionalidad de la cadena de ganados de carne. De hecho, cuando hablo de cadena de ganados de carne me refiero a toda la línea. Bien, y el segundo video es un video americano de una compañía de hamburguesas que está dirigido, ellos siempre hacen muchísima propaganda, tienen contenido, es una niña, una señorita muy linda que hace una presentación, ya lo van a ver, pero está dirigida, acuérdense ustedes, a los que miran el Super Bowl de fútbol americano, en el cual tenemos un rango etario de entre 16 y 45 años, súper cargado de hormonas, así que imagínense el contenido que va a tener el comercial, ¿no? Vamos con el primero, el de los australianos. You are watching a man that they'll be talking about centuries from now. Touch! Pause! Engage! Please, technicalities. He turns him around, stepping, he gets away! The technique is remarkable. They're holding their stagger early. Somebody stop him! Just has to have a bit of a breather, I reckon. The pain is temporary, but glory lasts forever. He's loving this. He's loving the contest. Will it be a fairy tale? He's going to smash it. He's going to smash it. From a long unbelievable. We have ripped off Ladies. That was magnificent. Something to savour, something to remember for the rest of your life. The best team of the modern era. What a legend. What a champion. Espero que les haya gustado. Apuntan fundamentalmente, y ustedes habrán podido observar la diferencia de culturas que conforman Australia, están todas representadas allí, y la verdad que apuntan fundamentalmente al aumento del consumo de carne en el mercado interno. Y ahora sí, para todo el público, la de las hamburguesas. I love going all natural. It just makes me feel better. Nothing between me and my 100% all natural, juicy, grass-fed beef. Introducing the All-Natural Burger, the first ever in fast food. With no antibiotics, no added hormones, and no steroids. Only at Carl's Jr. Siempre, esta cadena tiene normalmente, ahora sí pone la presentación, normalmente esta cadena tiene espero que se hayan despertado un poco. Después lo dejo acá para que lo vean siempre. Esta cadena se especializa en la venta de hamburguesas, por supuesto, pero el mensaje más importante y final que yo les quería que ustedes tuvieran es cuando dice no hormonas, no esteroides y no antibióticos. O sea, hay una que Adrián lo va a explicar un poco después, hay como y yo también lo voy a explicar un poquito en mi presentación, hay como una vía, una ola en el cual volver a lo natural es muy importante. La utilización de hormonas en el engorde de los animales ya no está tan requerida, al contrario, hay que avisar cuando se utilizan y una serie de cosas para que el consumidor pueda tener el poder de decisión en definitiva, que es el que termina convalidando con su compra si un producto le sirve o no le sirve. Bueno, vamos a arrancar con mi presentación. Lo primero que yo les quiero mostrar, y yo soy representante de la industria frigorífica, no somos los malos de la película como aparece ahí,
somos un integrante más de la cadena, y esto lo puse así porque muchas veces en muchos seminarios, en muchas jornadas de campo me preguntan y me dicen, ¿cuándo la industria frigorífica me va a pagar más? Y lo que yo quiero contarles es que el comercio es más viejo que el mundo. Primero era con sal, después era con otras monedas y después termina siendo en Argentina con dinero. Pero en realidad la industria frigorífica, y esto para que quede claro, va a tratar de pagarle lo menos posible y ustedes van a tratar de cobrar lo más posible. Esto es así y va a ser así, porque ya sabemos lo que pasa cuando hay una intervención fuerte del Estado en un mercado que se nivela solo por la ley de la oferta y la demanda. Probablemente sí, pero hay que tener muchísimo cuidado en algún tipo de regulación para poder equiparar esto. Porque en la cadena de ganados y carnes esto es muy común, el criador se queja del invernador porque dice que le vende barato, el invernador dice que paga caro, pero que vende barato en el frigorífico, el matarife o frigorífico dice que compran caro y venden barato porque el consumidor siempre está malhumorado con el precio de la carne y resulta que el precio de la carne viene creciendo menos que la inflación. Pero bueno, vamos a ir avanzando un poquito. El mundo está cambiando muy rápidamente, tan rápidamente que hace 20 años atrás esta imagen que ustedes ven allí era prácticamente imposible que existiera. Una china tomando un café de Starbucks en Beijing o un McDonald's en Beijing. Era increíble, digamos, ¿no? Fíjense ustedes cómo está cambiando tan rápidamente el mundo que en esta que ustedes van a ver allí, todos esos instrumentos que están a la izquierda ahora están suplantados por ese otro pequeño instrumento que está a la derecha. Estamos en la era digital, se viene la época del e-commerce, de la información online, de la aceleración en base a que la información corre mucho más rápido que antes. Nos pasa ahora con las lluvias, que sabemos cuánto está lloviendo en tal lugar, cuánto está lloviendo en otro lugar, porque consultamos con el teléfono y nos hacemos un problema porque el servicio meteorológico dice probabilidad de chaparrones, siempre dice lo mismo, probabilidad de chaparrones en algunos lugares intenso con eventual caída de granizo. Chao. Siempre fue así. Siempre pudo caer piedra y siempre fue algunos chaparrones fuertes, algunos chaparrones, pero ahora nos enteramos. Antes era en la ciudad donde vivíamos, pero ahora nos enteramos qué pasa en toda la Argentina. Fíjense cómo está cambiando el mundo, que la tecnología lo está llevando. Pero vamos a empezar a hablar de los mercados y cómo esto está influyendo sobre los mercados. En general, los mercados, si ustedes tienen en cuenta, esa es una modelización de un virus de fiebre aftosa. Los mercados se dividían antiguamente, y aún hoy, en mercados del circuito aftósico y mercados del circuito no aftósico. Argentina estuvo mucho tiempo relegada a colocar sus carnes en el circuito aftósico. Resulta que el circuito aftósico hace 20, 25 años atrás era de los países que eran no desarrollados y con muy bajo poder adquisitivo, o sea, teníamos vedado el ingreso a los mercados que más pagábamos. Que más pagaban. Por eso nuestra cadena de ganados y carnes quedó raquítica, porque no pudimos acceder a eso gracias a la fiebre aftosa. Pero tenemos la otra parte del mercado, que es el circuito no aftósico, donde hay dos teorías. Una teoría que es la de riesgo mínimo y la otra que es la de riesgo cero. La de riesgo mínimo es aquella de los países que compran carne en países libres de aftosa con vacunación, como es el estatus sanitario que tiene Argentina. Y el ejemplo más claro es la Unión Europea. Y es seguro el sistema, porque solamente cumpliendo con 3 o 4 parámetros, como es carne sin hueso, carne sin ganglios y con pH por debajo de 5.9 la carne, yo me aseguro con cierta precisión la no subsistencia del virus de fiebre aftosa en el producto. Y si ustedes me preguntan, ¿y de qué base tiene esto? Bueno, la base son 45 años de exportación a la Unión Europea sin que un solo brote de fiebre aftosa en la Unión Europea, que los hubo, pudo identificarse un virus originado en Sudamérica. Todos los virus que originaron brotes de fiebre aftosa en la Unión Europea fueron identificados virus que entraron desde Asia, por Turquía o por Europa del Este. Entonces es un sistema bastante seguro. Y después tenemos los países de riesgo cero, que ahí está Estados Unidos, está Japón, está Corea, que son los países que más poder adquisitivo tienen y que mejor pagan, que solo aceptan de países libres de aftosa sin vacunación. Pero esto está cambiando, junto con el mundo cambió. ¿Por qué? Porque los países que estaban en la parte de arriba, en el 1, en el circuito aftósico, comenzaron de repente a desarrollarse y empezó China a desarrollarse, empezó Malasia a desarrollarse, que eran países no desarrollados,
empezó Indonesia a desarrollarse, Tailandia, Filipinas, con crecimiento, tasas de crecimiento de Producto Bruto Interno casi, en algunos casos superiores al 10% y en algunos otros casos del 8% para arriba. Con lo cual fueron incorporando clases de poder adquisitivo mínimo a clases con poder adquisitivo y se transformaron en compradores de carne. Y en las carnes hay algo interesante, o en el alimento en general, hay un término que en español es medio complicado, que se llama seguridad alimentaria, que tiene dos interpretaciones. La primera es que un alimento no me enferme, o sea que tenga una seguridad higiénico-sanitaria. Y la otra es contar con el alimento, seguridad de que lo voy a contar. En inglés es más fácil, food security y food safety. China planifica todo a 10 o 15 años adelante. ¿Por qué? Porque tiene 1.400 millones de bocas que alimentar. Imagínense ustedes si hubiera una hambruna en esas 1.400 millones de personas. Primero se comen entre ellos, después se comen los vecinos y después no sé qué van a hacer. Pero no pueden permitirse un disturbio político de esa magnitud. Por eso planifican, y planifican fundamentalmente en lo que hablamos de seguridad de que yo voy a contar con el alimento. Por eso es que los chinos han tomado posiciones en empresas productoras de alimentos en todo el mundo, han comprado empresas de granos, han comprado industrias frigoríficas, han desarrollado muchísimo la industria avícola en su país, la industria porcina en su país, pensando en esa, han tomado posición en países productores de carne, por ejemplo. En Australia está el caso de un chino, una compañía china que compró 4 millones de hectáreas de un solo saque, ganaderas, no compró las de minería. También habrán comprado las de minería, pero bueno, y han tomado posición dominante en los directorios de las principales empresas faenadoras de Australia. Esto preocupó mucho a los países que estaban en el riesgo mínimo, no tanto, porque están con un consumo estabilizado, con un poder adquisitivo muy bueno, pero en los países de riesgo cero, Estados Unidos empezó a cambiar un poco su versión. De hecho, el mercado americano para Argentina está abierto, pero no operativo. Siguen una serie de consultas, en algún momento ya no podemos decir más primer semestre, segundo semestre, porque sería meter la pata, pero en algún momento el mercado americano se va a abrir y eso nos va a beneficiar muchísimo. Pero si miramos Japón y Corea, Japón está mostrando signos de relajación en cuanto a su política. ¿Cuáles son los signos de relajación? Bueno, aceptaron a la Argentina como regionalización, esto es inédito, nunca aceptaron a un país ellos en forma regional. Ellos piden de que el país entero esté libre y lo pedían hasta hace poquito. Sin embargo, hicieron un estudio de un análisis de riesgo y debajo del río Colorado abrieron el mercado para venderle a Japón. Japón paga en promedio 30% más que cualquier mercado de alto valor. 30% más. De hecho, en la Patagonia ya sabemos que hay pocos frigoríficos, uno solo, y hay pocas vacas, pero si el mercado japonés se empieza a desarrollar, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que el capital vaya allá, invierta, porque es negocio? Invierta tanto en industria frigorífica como también va a invertir en ganadería. Por otro lado, los japoneses, si miramos los japoneses, compraron una planta en Uruguay. ¿Para qué compran una planta en Uruguay? ¿Para tomar una posición y salirle a vender carne a Europa? No. Es muy probable que a Uruguay le abran el mercado japonés siendo libre de aftosa con vacunación, lo cual en las negociaciones bilaterales nos permitiría a nosotros tener una posición favorable bastante buena también. Y por el otro lado está Corea, que es el otro país que también viene ya conversando con Argentina y ellos consumen mayor cantidad de carne que los japoneses, el valor es un poco inferior, pero tienen un alto ingreso per cápita igual que Japón, o sea, tienen poder adquisitivo. Y están tan preocupados de contar con ese alimento, o sea, tienen la misma preocupación, la seguridad alimentaria. Entonces, esto está cambiando un poco la forma de distribuirse los mercados. Hoy por hoy, China es el principal mercado para Argentina, para las exportaciones argentinas, ahora lo vamos a ver, pero también para Uruguay. Y Uruguay tiene 103 mercados abiertos. Tiene abierto México, tiene abierto Estados Unidos, tiene abierto Canadá, y sin embargo, la carne, el mayor porcentaje, más de la mitad, igual que Argentina, va a China. O sea, China es el gran jugador en este momento del mercado mundial de carne. Es una aspiradora. Ahora lo vamos a explicar un poquito, a ver si seguimos. Cuando miramos en las expectativas, bueno,
¿Qué expectativas tenemos para el comercio? Bueno, fundamentalmente ahí tenemos el primer punto, que es el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Es muy difícil negociar entre dos bloques porque es una bolsa de gato de un lado y una bolsa de gato del otro. Hay 4 países de acá y del otro lado son 25 países que todos opinan para ver qué Tratado de Libre Comercio. Los Tratados de Libre Comercio es vos me das, yo te doy. Bien, perfecto. Cuando le decimos a los europeos que nos quieren dar carne, que queremos mandarle carne sin, como la cuota 481, sin aranceles, ellos nos dicen, bueno, perfecto, te voy a dar 99.000 toneladas equivalente res carcasa, que equivalen a 75.000 toneladas equivalente peso producto, para repartir entre los 4. Primer problema, ¿cómo repartimos entre los 4? Argentina tuvo una pobre performance exportadora en los últimos 10 años. Sin embargo, los otros 2, Uruguay llegó al límite de sus exportaciones y Paraguay creció muchísimo. Tienen derecho a reclamar también. Pero ya creo que se han puesto de acuerdo y nos tocaría, a Brasil le tocaría en la mayor proporción, Argentina en segundo lugar, después vendría Uruguay y de última Paraguay, que sería una posibilidad de ingresar. Pero el problema es que vos me das, yo te doy. La Unión Europea, ¿qué quiere colocar? Primer problema. Quiere colocar tecnología automotriz en el Mercosur. Bien, perfecto. ¿Quién chillaron? Los brasileros, que tienen una poderosa industria automotriz, y esto le generaría una competencia bastante importante. También los uruguayos se quejaron y se opusieron por un tema de aceite de oliva. Yo no sabía que Uruguay producía aceite de oliva, pero parece que sí, y se quejan de que la industria de aceite de oliva es incipiente para ellos, pero la necesita. Del otro lado, en Europa, por supuesto que los franceses son los principales, junto con Bélgica, son los principales defensores de la producción agrícola-ganadera y son muy proteccionistas. Entonces, es una cuestión de discusiones básicas y elementales que la Unión Europea y el Mercosur, quizás el año que viene, pensábamos que para este año, pero se fueron las elecciones brasileñas y no se pudo cerrar el Tratado de Libre Comercio. Pero los tratados de libre comercio son un tema. Argentina tiene uno solo, el Mercosur. No hay otro tratado de libre comercio. Chile tiene 102 tratados de libre comercio con el mundo. Tienen colocación en todos lados con... Los tratados de libre comercio en definitiva son una cuestión de gestión de aranceles. Tengo menos aranceles de ingreso que mi competencia si yo hago un tratado de libre comercio. Bueno, con lo respecto a los Estados Unidos, más o menos lo hablé, les conté que estamos esperando la apertura del mercado americano. El mercado americano en sí no es un mercado que podría llegar a ser determinante para nosotros, pero sí es determinante que Estados Unidos nos abra porque nos daría un cierto estatus diferente con respecto a sanidad, y muchos países que hoy no nos compran, como por ejemplo los países del Caribe, podrían empezar a comprar carne en Argentina solamente por el hecho de estar abierto para Estados Unidos. Otro ejemplo, para llegar a Canadá, el mercado canadiense está abierto y operativo, está llegando carne argentina a Canadá, pero con altos valores. ¿Pero qué ocurre? Tenemos que ir vía aérea porque no podemos pasar por territorio norteamericano. Si el mercado americano se abre, nuestros contenedores pueden ir a Filadelfia y de Filadelfia por tierra a Canadá. Si no, no hay otra forma de llegar. Había una compañía naviera que es MSC, Mediterranean Shipping Company, que había hecho un hub en las Bahamas que pertenecen a la Unión Europea. Argentina tiene paso por la Unión Europea y ahí habían hecho un hub para poder mandar a Canadá, pero no era muy económico y el volumen no era muy interesante para ellos. Con respecto a lo que es China, más o menos estuve hablando, los chinos tienen 300 millones de clase media de alto poder adquisitivo y siguen incorporando porque volvieron a tomar la senda del crecimiento, están creciendo un 8% anual el Producto Bruto Interno, con lo cual lo importante de todo esto en China, en el caso de China, es que van a seguir demandando carne. Ahí hay lugar para todo el mundo, no nos peleamos con nadie. De hecho, el mercado está dominado por los australianos y Argentina está colocando más de la mitad de su producción allí. Pero lo interesante de todo esto es que China tiene de estos 300 millones de clase media, 150 millones que son los consumidores tradicionales, carnes con bajo tenor de grasa, que son acostumbrados a consumir un animal mucho más magro, que puede ser la vaca de refugio, la vaca manufactura. Total, ellos utilizan técnicas de cocción larga
y de temperaturas no tan altas, con lo cual la tiernización de la carne, por más dura que sea, se produce por hidrólisis, por la ebullición, digamos, por la cocción lenta, ¿no? Pero por eso es que ellos pagan por el garrón o el brazuelo, que sería nuestro puchero, nuestro osobuco, alrededor de $5.200 la tonelada, o sea, un valor que no tiene parangón en ninguna otra parte del mundo para ese corte. De todos modos, ya está prácticamente cerrado el acuerdo con China, falta la ecualización del certificado sanitario, vamos a poder mandar carne con hueso y vamos a poder mandar carne enfriada a China. Esto está inminente a caer, probablemente algunos dicen que puede haber algún anuncio durante la reunión del G20, en alguna bilateral que tenga Argentina con los chinos, con el presidente chino fundamentalmente, pero lo interesante de todo esto es que nos va a permitir colocar carne con hueso y hueso con carne. Los chinos tradicionales les gustan las sopas, entonces se llevan lo que nosotros llamamos espinazo, en vez de darle, y lo pagan mucho más que lo que paga el mercado interno, y también se llevarían los huesos largos porque les gusta el caracú, sin carne, pelado el hueso, y pagan entre $800 y $900 la tonelada, cuando aquí vale $1.70 el kilo de hueso, cuando llega $1.50, $1.70, depende la distancia del flete para poder llegar a las fábricas de harina de carne, ¿no? Eso sería una muy buena oportunidad para ir creciendo en China. De todas maneras, en China el instituto está trabajando fuertemente en posicionar la carne de alta calidad, porque estamos pensando en los 150 millones, no los tradicionales, sino los jóvenes, que son los que van a representar el 75% de la fuerza laboral del mundo en los próximos 7, 8 años, y son los que tienen poder adquisitivo, y les gusta comer carne como en otros países, no a los chinos, sino carne, o sea, no carne, cualquier tipo de alimento, les gusta consumir alimentos de alta calidad y no piensan en el dinero que les cuesta porque ganan mucho dinero y no lo gastan. Están pensando en el disfrute personal y que el corte tenga una calidad realmente interesante para que a ellos les sirva. Medio Oriente y Noráfrica, ahí tenemos nichos de mercado que los tenemos, Kuwait, Dubái, Arabia Saudita, Riyadh en Arabia Saudita, toda la zona del Magreb, Marruecos, son todos nichos de mercado que ustedes dicen, son nichos muy chiquititos. Sí, pasaría lo mismo que si Estados Unidos nos abre, nos van a abrir los países del Caribe. Los países del Caribe, ya sabemos, son nichos muy chiquitos, pero muy turísticos. Cuando uno se va de vacaciones casi ni se fija en lo que gasta en comida. Y si uno quiere comer caviar ruso o quiere comer un bife argentino, lo va a pagar. Entonces son nichos que un nicho más otro nicho más otro nicho supera la capacidad de producción de carne de Argentina, de esos tipos de productos. Y luego está lo de Corea y Japón, que ya lo hablamos, no tiene sentido volverlo a hacer. Corea está en negociaciones, Japón ya avanzó y estamos esperando a ver qué pasa con Uruguay para arrancar con todo el país. No nos vamos a quedar esperando solamente el qué pasa con la Patagonia, sino que queremos incorporar más regiones del país. Tenemos dos palabras claves muy importantes, que son competitividad e integración. Yo me olvidé decirles que más del 50% de las exportaciones de Argentina en volumen van a China. El 11, el 12% va a Rusia, que es muy comparable con China si el petróleo tiene buen precio. Porque los rusos son, igual que China, un país muy extenso, muy numeroso. Rusia, de hecho, es 3 veces China en tamaño, en territorio. Y los dos tienen el mismo problema, no son autosuficientes en la producción de carne bovina. Y de hecho no vamos a llegar a que todos los chinos o todos los rusos consuman carne bovina, pero sí un porcentaje importante de la población consume carne bovina y fíjense que es el segundo destino de Argentina. Luego viene Alemania, después viene Chile, después viene Israel y después viene Holanda. Si sumamos los dos de la Unión Europea, alcanzan el segundo lugar, pero en realidad estamos separándolo. Ahora, cuando hablamos en dólares, en plata, por unidad de proceso, o sea, la tonelada FOB, que es más o menos para hablar de, no hablar de peras y manzanas, sino hablar de peras con peras, los alemanes son los que se llevan, los chinos son de menor valor, pero los alemanes son los que
se llevan el mayor porcentual, a pesar de que ha disminuido la posibilidad de pago de ellos, son los que se llevan la mayor cantidad de, digamos, de valor pagado por tonelada. Con muy poquitas toneladas generan muchísimos dólares ingresados a la Argentina, que es una de las cosas que realmente importa. Cuando hablo de competitividad e integración, vamos por la primera palabra, competitividad. Argentina era muy poco competitiva. Fíjense la carita contenta del combate a la informalidad. El nivel cambiario estamos medio ahí nomás porque nos pusieron, el gobierno del presidente Macri puso estos 3 pesos por dólar exportado, lo cual originalmente si el dólar estaba a 40 pesos iba a representar un 8% de retenciones, pero resulta que el dólar está a 36 pesos y representa un 12,5% de retenciones, con lo cual pulverizó la rentabilidad de los frigoríficos y quedaron, no estoy diciendo que los frigoríficos estén en quebranto, pero sí las cuentas están muchísimo más ajustadas, por eso se frenó la subida del precio del novillo pesado, a pesar de que se ha valorizado muchísimo en los últimos tiempos. El novillo pesado con papeles de Unión Europea se ha valorizado muchísimo porque se utiliza mucho para exportación. Nivel cambiario, cara triste. Presión impositiva, de hecho, atraviesa transversalmente toda la cadena de ganados y carnes, es una de las presiones impositivas más altas del mundo. La presión sobre la cadena de ganados y carnes, esto es un dato que me lo facilitó una economista y tributarista de CRA, de Confederación Rural de Argentina, Ana del Río. Ella dice que la presión impositiva sobre el producto es 60,9% que tenemos en la cadena de ganados y carnes. O sea que de cada 100 pesos producidos, 60,9 quedan en las arcas del Estado, nacional, provincial o municipal. Es muy alta. De esta forma nos vamos a asfixiar, estamos morados en realidad. Costos de producción, cara triste porque en realidad los costos de producción, al devaluarse el dólar, se dolarizaron todos los valores, aumentó el costo de mano de obra, aumentó el costo de la energía, aumentó el costo de generación de vapor con gas, todos los costos aumentaron. Lo único que no aumentó son los precios internacionales, que siempre, como están en dólares, siempre se mantienen en dólares. Entonces, lo que hace es achatarse la pirámide y nos quedamos sin excesiva rentabilidad. De todas maneras, las colocaciones se hacen, los frigoríficos están funcionando, no están tirando manteca, no están para tirar manteca al techo. Pasaron 3-4 meses muy buenos, cuando no había retenciones y el dólar se había disparado. Ahí hubo una pequeña diferencia de parte de los exportadores, pero eso se acabó. Con respecto a los reintegros y los derechos de exportación, por supuesto lo que decía recién, del 12% de derechos de exportación a cualquier tipo de producto, bueno, 3 o 4 pesos por dólar, dependiendo el grado de valor agregado que tenga ese producto, pero nos encontramos con que los reintegros que quedaron, eliminaron reintegro y solamente quedó alrededor del 1% para la carne enfriada y un 1,25% para la carne congelada de reintegros, y hay probablemente una puesta en marcha en corto plazo de un reintegro por utilizar la marca Carne Argentina o el protocolo de calidad de carne argentina, que es una iniciativa que llevamos adelante con el Instituto y con el Ministerio de Agroindustria, porque después van a ver un ejemplo realmente interesante al respecto. Bueno, con respecto a la apertura de mercados, estamos bien, carita sonriente, y los tratados de libre comercio estamos esperanzados. Por eso puse carita sonriente. Ahora, cuando vamos a lo que es integración, ¿qué es lo que digo cuando hablo de integración? Cuando hablo de integración, digo, nosotros tenemos que vender carne de alta calidad porque nuestra carne es de alta calidad. De hecho, en Europa, una encuesta que hicimos este año nos dio que la carne argentina en el ideario colectivo europeo está al mismo nivel de la carne guayú. Fíjense ustedes la importancia que tiene el hecho de que la carne argentina tenga esa casi denominación de origen. En el mundo occidental, en el mundo oriental no la conoce. Por eso tenemos que tener acciones muy fuertes en China, en Indonesia, en Tailandia, en Malasia y en Filipinas para poder lograr allí, porque allí los que dominan el mercado son los australianos. ¿Y qué forma tienen, con qué le queremos competir a los australianos? No en volumen, porque podemos vender todos. Lo que queremos competirle es con el precio que ellos cobran por tonelada. Ellos están cobrando casi lo mismo que es lo que le venden a Europa. Y nosotros estamos mucho más bajos. Queremos llegar justamente a ese valor. Cuando vemos eso de mercado interno y externo, que son perfectamente complementarios, ¿a qué me refiero? Bueno, me refiero
a esto que viene. Acá está el 100%, es la media res. Esa media res tiene un 47%, que es el corte pistola, que si lo dividimos está el mocho, que es el 25%, y el ramp and loin, que es un 22%. Pero, bien, ¿a dónde destinamos todo esto? Bueno, del mocho sale el peseto, cuadrada, nalga adentro, bola de lomo, tortuguita, garrón. La tortuguita y el garrón pueden ser destinados a China directamente, no hay ningún tipo de inconveniente, lo podemos colocar a un valor que no tenemos en el mercado interno. Pero el peseto, la cuadrada, la nalga y la bola de lomo no tienen adversario en el mundo con el precio que paga el consumo interno. ¿Por qué? Porque dentro del consumo interno el producto más apreciado por el consumidor no es el asado es el segundo más apreciado, es la milanesa. En el plato de los argentinos la milanesa se gana su lugar, porque es nutritiva, porque llena la panza y porque con 1 kilo comen 5. Y 1 kilo de carne para milanesa debe estar en 200, 220 pesos. No sé las pizzas cuánto valdrán acá en Misiones, pero están casi, y con la pizza come una persona, /2. Ahí tenemos una de las ventajas de colocación, por eso yo digo integración, porque yo tengo que venderle al mercado que mejor me paga, por eso cuanto más mercados tengo abiertos, mejor portafolio tengo de oportunidades, y de hecho el mercado interno es nuestra mejor oportunidad en muchos cortes, porque se lleva el 80% de la producción de carne bovina de la Argentina, porque el argentino consume entre 55 y 60 kilos por habitante y por año, y no me vengan con que bajó el consumo de carne 16,6% o 15,5% subió. No, si ustedes tiran la línea en un año, en 5 años van a ver que osciló entre 55 y 60 kilos. Argentina está comiendo de canasta de carne, incluyendo el cerdo y el ave, está consumiendo 120 kilos por habitante y por año, igual que Estados Unidos. El promedio, según la FAO, de consumo per cápita de carne en países desarrollados es de 67, de canasta de carne, ¿no? 67 kilos por habitante y por año. Estamos consumiendo el doble de carnes que los países que el promedio de los países desarrollados. Bien, y en el otro punto, que es bueno, aquí teníamos, en el caso del cuarto trasero, por supuesto mercado interno, pero también podemos destinar a Chile, a China, o a Rusia, o a otros mercados. Y después tenemos en el caso de los ramp and loin, que serían el bife, el cuadril y el lomo, el bife angosto, el cuadril y el lomo, y el bife ancho, que fundamentalmente lo tenemos que direccionar a la Unión Europea, a Rusia, Chile y otros mercados. Otros mercados me refiero a China y me refiero a Rusia como nicho de mercado que son inmensos. O sea, podemos colocar carne de alta calidad en esos destinos. Otra parte de la media res es el asado. Con vacío y matambre es el 14,5%, la parrilla costal es el 11% y el vacío un 4%. Y el matambre y la entraña. Acá tenemos 2 ejemplos. Primero, el hábito de los argentinos de consumir carne, de consumir costilla. Es muy importante. Es una de nuestras grandes fortalezas. Fíjense, ¿cuánto vale el asado en Posadas? ¿Alguno que me diga? 2.30, 2.40, vamos a ponerlo en dólares, $6. $5. Para no errarle ponemos $5, hacer la cuenta fácil. Bueno, de novillo pesado, ¿no? Vamos a ponerle $5. $5 por kilo, lo vendemos en el mercado interno. Los australianos no tienen el hábito que siempre miramos los australianos y decimos qué bien que andan los australianos, qué inteligentes que son. La verdad que son serios, muy ordenados y han hecho cosas increíbles, como por ejemplo que tienen una tasa de extracción superior al 30% de su rodeo y que producen la misma cantidad de carne que produce Argentina, pero con 32 millones de cabezas en vez de 54, 55, como nosotros, y producen las 3 millones de toneladas de carne que produce la Argentina. Son muy eficientes, han sido muy eficientes. En ingeniería e inteligencia de mercados son terriblemente eficientes también. Bien, los australianos, ¿qué pasa con el asado? No lo comen, le tienen que sacar el hueso, pierden el 50% del peso. El otro 50% lo transforman en carne para hamburguesas o para bolas de albóndigas, meatballs, a un valor de trimming que debe estar alrededor de hoy $3.100, $3.200 de tonelada. Pero como perdieron el 50% del peso, ¿se entiende? Lo están realizando al asado con hueso a $1.50 el kilo, $1.06, $1.6 por kilo. No sé si alcanzan a entenderme la idea.
un producto que representa el 10 al 11% de la media res y que compone el poder de compra en un 10 o un 11%, es muy importante porque son como 25 cortes y uno solo representa el 10%, que es el asado. Miren la fortaleza que tiene el mercado argentino con respecto a Australia. Ellos lo transforman en otra cosa. Bueno, de hecho, aquí abajo está la entraña. Los que peinamos canas, ¿ustedes se acuerdan? Hace muchos años atrás, la entraña se la daban o picada o se la daban para el perro en las carnicerías. Ahora resulta que uno se sienta en una parrilla en Buenos Aires y le arrancan la cabeza cuando le traen la entraña. Acá debe pasar lo mismo. Se puso de moda. Y sin embargo, ¿cómo se puso de moda? Y se puso de moda porque se usaron sin quererlo técnicas de marketing. Y el producto es bueno aparte. Entonces se le sacan los cueros, se prepara y se trae como, y una entradita para la parrillada, qué sé yo, ¡pac! Entraña. No sé cuánto cobran el plato de entraña, pero no es barato. Mucho más que el asado. No pierdan de vista esto porque después les voy a contar del vacío. ¿Qué pienso yo del vacío? Así como se vende en la Argentina, no funciona, hay que hacerlo de otra forma. Bueno, y después tenemos el cuarto delantero, que el cuarto delantero, por supuesto, puede tener destino de consumo interno, esto va mucho al consumo interno, Chile, Israel, China, Rusia, Estados Unidos, le venderemos cuarto delantero a Estados Unidos, son medio complicados con el tema bacteriológico, pero se puede vender, y otros destinos. Pero no pierdan tampoco de vista ni el vacío ni el cuarto delantero, porque después les voy a mostrar al final, ya terminando, 3 ejemplos realmente interesantes al respecto. Bueno, ¿qué tipo de carne requieren los mercados? ¿Criada a grano, criada a pasto? La verdad, los mercados, acá está el famoso de la televisión que está con el debate de criada a grano y criada a pasto, y en realidad él lo demostró incluso en ese programa de la CNN, que en realidad los países lo que quieren es carne solamente, pero sí están dispuestos a pagar por algo diferente. Si yo tengo algo diferente, tengo que hacerlo conocer. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar atributos, que nosotros los tenemos, encontrar atributos y es muy común en marketing, esta siempre la cuento, pero ¿por qué se vende el huevo de gallina y no el de pato? Porque la gallina canta cuando lo pone. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar los atributos y cacarear. Y ahora les voy a mostrar ejemplos exitosos en el mundo de que quien cacarea vende. Y se vende. ¿Por qué vale más el Black Angus 100% certificado que el Angus? ¿Ustedes me pueden decir qué diferencia hay en las carnes entre el Angus colorado y el Angus negro? No hay. Pero sin embargo el consumidor ve la cabeza del torito negra o una silueta negra y paga más. No por Hereford, por Angus. Hasta en la Angus hay, esa es la grieta de Angus, digamos, vamos a decirle así. Pero existe y los valores son reales y ahora lo van a ver. Bueno, tenemos que cacarear. Para cacarear, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que etiquetar en forma diferencial, tenemos que darle mayor información al consumidor. Esto siempre en exportaciones y ojalá algún día llegue también en el mercado interno, que en algunos casos ya está. Carrefour tiene una serie en Buenos Aires, está haciendo una serie de experimentos con un producto que se llama Huella Natural, que es certificado carne de pastizal y que lo venden a un sobreprecio certificado y con todos los datos. Para eso tenemos que hacer información que puede ser directa en la etiqueta, indirecta en el código de barras o un código QR, y tenemos que tener los protocolos de calidad certificados, validados y auditados. Esto es importantísimo, tenemos que tener protocolos de calidad. Es muy importante. Recuerden ustedes, esta frase se la tomé a uno americano que vino la semana pasada, el doctor Nelson Huerta, que en realidad es venezolano, radicado en Estados Unidos, es doctor en ciencias veterinarias, y él dijo una frase que ahora trabaja para la Universidad de Texas, de la Tecnológica de Texas. Y él me dejó una frase, y trabajaba para la USMEF, la USA Meat Export Federation. Dijo una frase que me quedé marcado: estamos bajo fuego. ¿A qué se refería? A que la carne está siendo atacada por los veganos, por los vegetarianos y ahora por los de la carne artificial.
Entonces tenemos que ser ingeniosos, no podemos resistirnos porque el cambio tecnológico viene y hoy por hoy una hamburguesa de carne artificial seguramente es muy cara, pero que no le quepa duda que dentro de 10 o 15 años o antes van a alcanzar el nivel de escala y van a bajar los costos para venderla al mismo precio. Lo que pasa es que ellos están hablando y están iniciando una campaña, llamaríamos sucia, porque hablan de carne limpia. ¿Por qué? ¿La otra carne es sucia? Bueno, yo tomo las palabras de Juan José Grijera Naón, que es otro de los directores del Instituto por Sociedad Rural Argentina, que dijo, la carne artificial le podemos llamar Frank Burger, por Frankenstein. Entonces no es natural, porque no pueden utilizar el término de carne, porque no es carne. La carne es un músculo que se maduró y se transformó en carne. Esos son cultivos musculares. Pero bueno, entonces para eso, para evitar este bajo fuego, la respuesta es cumplir los protocolos exigidos y tener un sistema de trazabilidad consistente. Es muy importante tener un sistema de trazabilidad consistente. Nosotros le venimos esquivando al bulto de la trazabilidad, muchos productores no quieren darle la bolilla, pero en realidad la trazabilidad yo creo que a pesar de que es un costo para el productor, serviría para todo esto, pero también serviría para yo poder medir mi producción, y identificar los animales y saber cuál es, no tener que fijarme si tiene una mancha más, una mancha menos para saber cuál es el animal. No, identificado y si es posible con chips. Es una inversión que se hace una vez y después ya no se hace más. De hecho, los feedlots, como miden bastante al centímetro porque están muy finitos con los costos, todos tienen identificación electrónica con tecnología RFID, radiofrecuencia, con las caravanas con chip, ¿no? Ahí tenemos, fíjense ustedes, uno va a hablar con los australianos. Uno puede hablar con los australianos y entonces los australianos dicen, vengo a comprar carne. Bien, ¿qué carne querés? Quiero Angus. Bien, tengo, acá está, el Australia Angus Beef, renombrada en todo el mundo y una serie de explicaciones. ¿Y se acuerdan de la denominación de origen? Verdadera carne australiana y el mapita de Australia. True Aussie Beef. Australia, quiero comprar carne criada a pasto, también tengo la calidad que los consumidores demandan, una explicación de eso, y True Aussie Beef. Hay que cacarear. O quiero comprar carne criada a grano de Australia, la tengo, es tierna, jugosa y deliciosa, sabrosa. Bien, y por supuesto el True Aussie Beef ahí abajo. Ahora, cuando uno da vuelta a ese folleto, se encuentra con este tipo de cosas. Si ustedes miran, ahí arriba está la certificación de Black Angus, las especificaciones del animal, tipo de animal, 100% Black Angus, quién lo certifica, periodo en el feedlot, 150 a 170 días con grano, dónde nacieron los animales, de qué feedlot se engordaron, ahí están los feedlots, con qué peso entraron al feedlot, 400 a 500 kilos, con qué edad, 14 a 16 meses. Y acuérdense que los australianos son bichos. ¿Con qué quilaje se faenan? 650 a 720 kilos. ¿Qué edad tienen los animales a la faena? 20 a 22 meses. ¿Libre de hormonas y promotores de crecimiento? Sí. ¿Libre de antibióticos? Sí. ¿Quién hace la tipificación de la carcasa? El Ausmeat, y que pone el novillo criado a grano, perdón. El peso de la carcasa, 360 a 400 kilos. Grasa dorsal, espesor de grasa dorsal, 15 a 25 milímetros, el cuarteo a una costilla, el color de la grasa, el color de la carne, de acuerdo a los valores de ellos, el scoring de marbling, el establecimiento procesador y el sistema de engrasamiento, el sistema de tipificación, perdón. Por eso es que en Argentina estamos arrancando voluntariamente con una tipificación a partir del 1 de enero, fundamentalmente para mostrar todas estas condiciones aquí. Bien. Pero hay que ser confiables. Fíjense, esto es de Angus, acá está carne Angus. No voy a repetir todo esto porque es prácticamente lo mismo, pero fíjense acá, ¿libre de hormona de crecimiento? No. Lo dicen. Nosotros perdimos esa confianza, tenemos que volver a ganarla. Por eso tuvimos que prohibir las hormonas aquí. Todos los filoteros están todo el día pidiendo por la utilización nuevamente de promotores de crecimiento. Y todos los ganaderos y frigoríficos nos oponemos porque nos vamos a perder el mercado de la Unión Europea, que es el único que más o menos nos salva las papas por ahora.
¿Pero por qué? Porque no tenemos confianza. Los australianos, ¿por qué pueden hacer eso? Tienen identificación individual. Nosotros no tenemos identificación individual. Los uruguayos tienen identificación individual, no se quieren meter en balurdo, pero tranquilamente ellos podrían defender una identificación. El sistema de clasificación y tipificación argentino está basado, por supuesto, en la conformación y el grado de engrasamiento de la carcasa, y a partir del 1 de enero de 2019 se le agrega la dentición. Vamos a agregar la edad, ¿no? Esto es importante, por lo menos vamos a agregar un dato más. Y una segunda etapa, que es esto de aquí abajo, que es voluntaria. Al principio se va a agregar la clasificación de acuerdo a parámetros de calidad. ¿Por qué es voluntaria? Porque no toda la industria frigorífica tiene la capacidad de enfriar las medias reses a la temperatura que necesitamos para cuartearla. Muy común es que muchas plantas de consumo interno faenan a la mañana y a la noche y madrugada del día siguiente, sin temperatura, están sacando las medias reses y el enfriamiento se termina en la carnicería de don Juan, don Pedro o don Pepe. Ese es un problema que tenemos en Argentina y que en algún momento el gobierno va a tener que levantar la lanza y va a decir, tenemos 3 años para reconvertirnos. El que no se reconvierte, a los 3 años voy y lo clausuro. Y hacemos el famoso adagio de que, ojo, que estaba al arco, o ojo, que el que avisa no traiciona. Pero hay que avisar, porque hay que darle tiempo y también hay que darle las herramientas financieras. Imposible hoy que un frigorífico que da trabajo a 50, 60 personas en una planta faenadora pueda reconvertirse rápidamente porque tiene que invertir. Y con tasas al 70%, ¿qué va a hacer? Nada, no puede hacer nada. Bueno, a eso me refiero con que tiene que venir ese cambio para poder llegar a la etapa voluntaria y que sea obligatoria. Esta va a ser la forma en que se va a medir, los parámetros que se van a medir en forma voluntaria: pH, color de la grasa y músculo, marbling, medición del área de ojo de bife, medición de la cobertura de grasa. Van a ser las escalas de colores y esta va a ser la escala del marbling, por supuesto, modesto, moderado y abundante. Este es el sistema americano. Los americanos, esto me lo explicaron el otro día, lo vimos con Adrián cuando habló el representante del USMEF. La industria frigorífica norteamericana clasifica, allí tenemos USDA Prime, que es el mejor, Choice, que es el intermedio, y el Select, que sería el estándar. Pero después hay más categorías. Lo que pasa es que en las otras categorías el consumidor no paga extra. No paga extra. Entonces tipifican cuando tienen seguridad de que van a salir esas categorías. Si no, son de las categorías que ellos les llaman ungraded, no tipificado, no graduado, no gradificado, dijo Nelson Huerta. Pero fíjense el tipo de carne que ellos producen. Nosotros prácticamente es este bife el que aceptamos. Creo que esta se la robé a Adrián, ¿sí? No, al final. El resumen de calidad, el resumen final: tenemos que construir calidad, la producción primaria. En genética estamos bien, en manejo nutricional, reproductivo y sanitario hay una clara división. Ahí tenemos carita triste y carita sonriente, pero en la industrialización sí tenemos problemas. La industrialización, porque yo me especializo en la industria, entonces le voy a sacar el cuero a la industria y voy a hacer el mea culpa. La industria es la que realiza la transformación del músculo en carne. Entonces tenemos lo que llamamos, son 3 etapas: terneza basal, fase de endurecimiento hasta las primeras 48 horas y fase de tiernizado, que son 21 días envasado al vacío. Es muy común que nosotros en el Instituto Adrián había encargado una encuesta que dio resultados sorprendentes porque fue hecha en Capital y Gran Buenos Aires ya hace como 7, 8 años, bastante. Y todo el mundo pensaba, los encuestados dieron que en su mayor porcentaje pensaban que la mejor carne iba a exportación. 6, 7 preguntas después le preguntábamos qué carne preferían ellos, y ellos preferían la carne de animales livianos. Entonces hay una clara oposición de intereses, porque en realidad la carne de animales livianos no va a exportación, porque la exportación va a los cortes grandes, ¿no? Por eso es muy importante de tratar de levantar el consumo interno y de mejorar la industria. Tenemos que transformar el músculo en carne, entiernizarlo. Es muy común que ustedes digan, me comí un bife en Europa, o un pariente o alguien, y lo cortaba con el tenedor, porque está madurado, la fase de endurecimiento cumplida y la fase de tiernizado cumplida. Les aseguro que se corta con el tenedor. Hay una anécdota que me permito contarla, tengo poquito tiempo, pero se la voy a contar. Había
se suicidó hace poquito este año, Anthony Bourdain, que trabajaba para la BBC de Londres, y él recorría el mundo recorriendo restaurantes, y bueno, una vuelta fue a Buenos Aires y fue a La Brigada, un restaurante famoso en San Telmo. La Brigada se especializa porque madura los cortes, los tiene como si fuera el mismo tratamiento de los que van a Europa, y es el dueño del restaurante está muy especializado al respecto. Y vino el mozo, le trajo un ojo de bife y se lo cortó con la cuchara, como hacen en Buenos Aires. Y Bourdain le dice, sí, pero la cuchara tiene filo. Estaba el dueño y le dijo, cortalo con el mango de la cuchara. Se lo cortó con el mango de la cuchara, de lo tierno que era la carne. Bueno, esa anécdota la contaba este hombre que lamentablemente malogró su vida de una forma ridícula. Pero bueno, nadie es dueño de las decisiones. Por eso es que la industria tiene que avanzar. Si no, no hay otra forma que consumir animales livianos. Los animales livianos son tiernos porque salen acá con la terneza basal nada más. ¿Por qué tienen terneza basal? Porque tienen un alto porcentaje de agua y tienen un bajo porcentaje de fibras conjuntivas o colágenas. En cambio, si uno pone un novillo pesado y lo trata igual que un animal liviano, cuando lo quiere comer, es preferible morder la madera esta del escenario que comerse el pedazo de bife de novillo, porque el novillo necesita, sí o sí, la transformación del músculo en carne con al menos la fase de endurecimiento cubierta con un descenso de la temperatura en forma normal. Con respecto a los consumidores, y acá voy a hablar muy poquito porque Adrián va a hablar mucho de ello y quiero terminar antes del tiempo. Los consumidores, ¿esta la tenés? La paso. Cuando el consumidor, esto es un trabajo en Europa, que cuando el consumidor va a mirar el corte de carne, en Estados Unidos, perdón, se encargaron de medir, de ver qué es lo que miraba el consumidor. En primer lugar miraba la carne, el color, el grado de marbling, etc. 0.6 segundos después miraba la etiqueta, quién lo producía, qué tiempo de vencimiento tenía, etc. Y en tercer lugar, 1.8 segundos después, en promedio, miraba una receta adicional que viene en la carne. O sea, le están diciendo, esto puede ser grillado. Entonces, eso es una receta que está dentro del bife. Tienen la recetita ahí adentro para saber cómo cocinarlo. Eso no ocurre en Argentina porque ya cuando compramos la carne ya sabemos para qué es, y si no tiene la que queremos, don Juan, le decimos, deme algo para la parrilla. Y don Juan nos da lo que él quiere. O cuando dice, le voy a dar picada especial. ¿Y qué tiene la picada especial? Tiene poca grasa. Nos picó un garrón y un brazuelo a 5 milímetros que nadie se va a dar cuenta, podemos hacer la empanada tranquilo, o el pan, el pastel de papa, digamos, sin problema, porque no nos vamos a dar cuenta de que es garrón y brazuelo, porque cuando lo picaste a 5 milímetros se transformó en blando. Esa es la viveza de don Juan, para juntar la plata que tiene que pagar la media res, ¿no? Bien, esto se lo dejo a Adrián, también se lo dejo a Adrián, lo va a explicar él. Entonces, cuando yo hablaba de integración y competitividad, decía, y ya termino, me faltan 2 nada más, ¿qué invento hacemos? Bueno, ahora ustedes habrán visto que están las cadenas no cadenas, sino los restaurantes de hamburguesas homemade, las como hechas en casa, que son hechas en casa, que cada uno de los cocineros, chefs, de los chicos que estudiaron, empiezan a poner sus condimentos, hacen su forma de cocinar. Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, estos son cortes que, por ejemplo, se exportan a China, fundamentalmente, desde Australia y de Estados Unidos. El corte se llama Tomahawk. Es el ojo de bife, el bife ancho nuestro, con un pedazo de costilla. De hecho, tiene un pedazo de asado. Es un corte que a nosotros nos arruinaría parte de la parrilla costal. Se lleva lo mejor del asado. La ventanita que le decimos, ¿no? Pero fíjense cómo es la presentación del corte y cómo se cocina. Tiene sus cualidades. Acá tenemos otro corte que se llama T-bone. El T-bone se refiere fundamentalmente a que el hueso, que es esto, tiene una forma de T. Y en realidad es la parte lumbar de la espalda del animal, en la cual tenemos... tenemos el lomo por este lado y el bife angosto o bife de chorizo de este lado. Esto
pesa más o menos 500 gramos y se vende muy graciosamente en muchas carnicerías boutique del mundo en un papel encerado y se vende a muy buen dinero. Y le estamos vendiendo una costeleta con hueso y con lomo. Así se corta el cerdo acá, no sé si también cortan la carne bovina. Después hay uno más especial, que es el porterhouse, que es lo mismo. Nada más que el porterhouse, el lomo tiene que tener más de 1.25 pulgadas de diámetro. Cuando uno va en los países de afuera a comer a la casa de unos amigos, no lleva una botella de vino, lleva un porterhouse. Pesa 1 kilo este bicharraco, ¿eh? Y el porterhouse es un pedacito que va de la segunda, tercera lumbar hasta la quinta lumbar. Es cuando el lomo es un corte, se ubica en el lomo, sí, está del lado de adentro. Cuando lo desprendemos, le sacamos el cordón, le sacamos todos los pellejos y queda el lomo, que tiene la cabeza, por un lado, el tournedos en el medio, que sería la parte redonda, bien cilíndrica, y después tiene la cola o filet mignon. Esas son las partes del lomo. Bueno, el porterhouse sale justamente de la región donde está el tournedos, que es donde uno lo corta y te salen 3 o 4 por media res, por eso es tan caro. Vale más que el otro. Bueno, y más adelante, esto lo puse así, flat iron, es con una vaquita muy linda dibujada. ¿Qué es el flat iron? La marucha. Pero es la marucha deshuesada, o sea, el músculo infraespinoso que está por debajo de la paleta. Lo sacamos, le sacamos las aponeurosis, se hace un trabajo, como hacíamos con la entraña que le sacamos los pellejos. Bueno, a la marucha le sacamos las aponeurosis de arriba y de abajo, y después con el cuchillo, un charqueador bien armado, lo levanta, tiene un nervio central, y ahí con el cuchillo va siguiendo ese nervio y lo separa, y queda ese bife que es muy finito, debe tener 2,5 centímetros, 1 pulgada, y queda otro bife por debajo, que también le sacamos esa aponeurosis, y queda otro bife. Son 2 bifes por marucha, y que tienen muy buena aceptación y tienen muy buen valor. Y miren ustedes cómo queda cocido. Es increíble que parezca marucha esto. Bueno, no sé marucha si le llaman aquí en Misiones, le llaman marucha. Es la parte donde está el hueso de la escápula, digamos, ¿no? Bueno, y por último, ya final, la otra cosa importante para tener calidad de las carnes es la cocción. Fíjense ustedes, este es el sistema, hay un australiano, pero también está el americano, muy jugoso, cuando en la foto no parece, pero es bien jugoso, ¿eh? Es casi, te diría, crudo. Me pasó una vez que tuve que comer tanto pan para poder pasarlo porque era carne cruda, pero bueno. Rare, que es el que me gusta a mí, bien jugoso, medio jugoso, medium, well done, bien hecho y muy bien hecho, para todos los gustos. Pero recordemos que a medida que va perdiendo agua, a medida que va haciendo así, va perdiendo terneza, o sea, ofrece mayor resistencia después a la mordida o, en el caso de que lo queramos medir, a la prensa de Werner Bressler. Para hacerlo muy fácil, esta es una cosa que me la pasó Adrián, pero ya la sabía yo, pero está en un sitio escocés, de carne escocesa, que uno pone la mano así y cuando hace así, esta forma, toca acá, cuando está cocinándose el bife, lo toca, y si tiene esta consistencia, es que está saliendo medium rare, o sea, semijugoso. Ahora, a medida que vamos corriendo los dedos, se va endureciendo y se va secando. ¿Estamos? Primero después y después ya si hay damas que le gusta siempre muy seco, le damos el último, que ya es prácticamente un cascote. Bueno, muchas gracias, espero que no los haya aburrido. Ah, me olvidé. Pues, cuento esto, Adrián, y ya te dejo. El vacío, si lo separamos por sus cortes musculares, salen, creí que los tenía acá, pero se ve que me confundí. Si lo tomamos por sus cortes musculares, podemos sacar le sacamos los cueros, ¿sí? Y sale, por un lado, el bife de vacío, el flank steak, que se vende muy bien en cualquier parrilla del extranjero. Aquí yo les aconsejo que lo prueben. Es parece un emblema de la Shell, de la compañía de Shell. Es el músculo, el transverso abdominal. Y después tenemos otro que tiene una forma muy parecida a la de la entraña, con fibras musculares muy gruesas, que se llama media luna de vacío, que también tiene
una excelente percepción de sabor, muy rico, y cuando se cocina con mucha grasa la pierde toda, pero son dos cortes musculares del vacío, que este es el transverso abdominal, el otro el oblicuo, este es el transverso. Y de esa forma, separándolo, yo logro algo parecido, la media luna es parecida a la entraña. No estamos equivocados, es parte de los pilares del diafragma, esa parte. O sea, tiene la misma estructura muscular que la entraña, pero es mucho más grueso. También hay otra entraña que se mete para arriba en la punta de la falda, que si uno la quiere sacar se llama falsa entraña, no es falsa entraña, es entraña. Es otro de los pilares del diafragma, porque la entraña es justamente el músculo diafragma. No tengo fotos acá para mostrarles, pero la verdad que estaban muy interesantes el tema. Pero búsquenlo como bife de vacío y como medialuna de vacío. Uno se llama flap meat, que es la medialuna de vacío, y el otro se llama flank steak. También son parecidos a estos cortes de la marucha, digamos, y que le podemos valorizar mucho más de lo que tenemos ahora. Hacer lo que hicimos con la entraña, quiero decir. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, muchísimas gracias, Jorge.